Alcácer, una pequeña ciudad en la provincia de Valencia, España, con aproximadamente 8.000 habitantes en 1992. Una comunidad tranquila donde las familias vivían con la seguridad típica de las pequeñas ciudades mediterráneas. Nadie podría imaginar que este lugar se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más impactantes de la historia criminal española, un caso que cambiaría para siempre la forma en que el país enfrentaba los crímenes violentos y la cobertura mediática. La España de 1992 vivía un momento de transformación. Los Juegos Olímpicos de Barcelona habían mostrado al mundo una nación moderna y democrática. Era un periodo de optimismo en el que las estructuras sociales tradicionales se adaptaban a los cambios y la confianza en la seguridad comunitaria todavía prevalecía, especialmente en pequeñas ciudades como Alcácer. Míriam García Iborra, nacida el 28 de julio de 1978, tenía 14 años. Antonia Gómez Rodríguez, nacida el 25 de mayo de 1977, tenía 15 años. Desiree Hernández Folch, nacida el 17 de febrero de 1978, tenía 14 años. Estos son los únicos datos biográficos verificados sobre las tres jóvenes que se hicieron conocidas como las Niñas de Alcácer. Los registros oficiales confirman que eran estudiantes residentes en Alcácer. Sus vidas normales de adolescentes fueron brutalmente interrumpidas en una noche de noviembre que cambiaría no solo a sus familias, sino a toda la sociedad española. Viernes, 13 de noviembre de 1992. Una fecha que quedaría grabada para siempre en la historia criminal española. Las investigaciones posteriores establecieron los hechos. Las tres jóvenes desaparecieron esa noche después de salir de Alcácer. De acuerdo con los registros judiciales, las tres adolescentes fueron secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Los documentos de la investigación confirmaron que habían salido de casa en la tarde de aquel viernes, pero los detalles exactos de sus actividades iniciales variaban según diferentes fuentes de la investigación. Lo que se sabe con certeza, basado en los autos judiciales, es que las tres jóvenes desaparecieron simultáneamente en la noche del 13 de noviembre. Las adolescentes desaparecieron aquella noche del viernes 13 de noviembre de 1992, conforme consta oficialmente en los documentos del caso. Las familias percibieron la ausencia de las jóvenes cuando no regresaron a casa a la hora habitual. En una ciudad pequeña como Alcácer, donde la comunidad se conocía, la desaparición simultánea de tres adolescentes era algo sin precedentes y extremadamente preocupante. Las familias iniciaron inmediatamente las búsquedas informales, recorriendo las calles de Alcácer y preguntando a vecinos y conocidos. La comunidad local se movilizó rápidamente, demostrando la unión característica de las pequeñas ciudades españolas ante una crisis. Durante la madrugada y los primeros días, la esperanza de que las jóvenes aparecieran mantenía a las familias en constante vigilia. Pero con el paso de las horas, la preocupación se transformó en desesperación y la posibilidad de que algo grave hubiera ocurrido se hacía cada vez más real. La Guardia Civil fue oficialmente notificada de la desaparición e inició los protocolos establecidos para casos de menores desaparecidos. Los investigadores comenzaron entrevistando a familiares, amigos y cualquier persona que pudiera tener información sobre el paradero de las tres jóvenes. Las primeras investigaciones se concentraron en establecer una cronología de los últimos movimientos conocidos de las víctimas. Los investigadores necesitaban determinar dónde, cuándo y con quién habían estado las jóvenes antes de desaparecer, información crucial para cualquier investigación de desaparición. Durante los meses siguientes a la desaparición, las autoridades siguieron varias líneas de investigación. Se consideraron diferentes teorías: fuga voluntaria, secuestro, accidente o crimen violento. Cada posibilidad requería un enfoque investigativo distinto y movilizaba recursos diferentes. Cientos de personas participaron en las búsquedas en los campos y áreas rurales cercanas a Alcácer. La región valenciana fue recorrida sistemáticamente por voluntarios, autoridades y familiares que no perdían la esperanza de encontrar a las jóvenes con vida. La respuesta de la comunidad fue extraordinaria. Carteles con las fotografías de las jóvenes aparecieron en toda la región. Comerciantes, profesores, vecinos, todos se unieron en el esfuerzo de búsqueda.
Era una demostración de la cohesión social característica de la España de los 90, donde los lazos comunitarios aún eran muy fuertes. Esta movilización popular sería posteriormente documentada como un ejemplo de solidaridad social, pero también evidenciaría la fragilidad de la seguridad que las pequeñas comunidades creían poseer. El caso Alcácer marcaría el fin de una era de inocencia para muchas familias españolas. Durante 75 días, las familias y la comunidad vivieron en la incertidumbre. Cada llamada telefónica podía traer noticias. Cada golpe en la puerta podía ser la respuesta que tanto esperaban. Pero los días pasaban y el silencio se volvía cada vez más ensordecedor. Las familias mantuvieron la esperanza a través de la fe y del apoyo mutuo. La iglesia local se convirtió en un punto de encuentro para oraciones y apoyo emocional. La comunidad religiosa desempeñó un papel fundamental en el acompañamiento de las familias durante este periodo traumático. Gradualmente, el caso comenzó a atraer la atención de los medios de comunicación. Al inicio, los reportajes eran discretos, enfocados en el llamado a la colaboración ciudadana y en la movilización de las búsquedas. Nadie podía prever que este sería solo el comienzo de una cobertura mediática que revolucionaría el periodismo criminal en España. Los primeros programas de televisión que abordaron el caso lo hicieron de manera respetuosa y con el objetivo de ayudar en las búsquedas. Pero ya se percibía el potencial de audiencia que casos como este podían generar, sembrando las semillas de lo que se convertiría en un fenómeno mediático sin precedentes. Con el paso de las semanas, la hipótesis de fuga voluntaria perdía fuerza. 3 adolescentes no desaparecerían simultáneamente por tanto tiempo sin dejar rastro o sin establecer contacto. Los investigadores empezaron a considerar escenarios más oscuros, preparándose para la posibilidad de que estuvieran frente a un crimen violento. Este cambio de perspectiva alteró completamente el rumbo de la investigación. Nuevos protocolos fueron activados, especialistas en crímenes violentos fueron convocados y la presión sobre los investigadores aumentó exponencialmente. Era el reconocimiento tácito de que algo terrible podía haber sucedido. Mientras las investigaciones se intensificaban y las búsquedas se expandían a áreas cada vez más lejanas de Alcácer, las familias enfrentaban la realidad cada vez más probable de que sus hijas podrían no volver a casa. Era una pesadilla que ningún padre debería vivir, pero que se volvía más real con cada día que pasaba. La región donde posteriormente serían encontrados los cuerpos ya estaba siendo rastreada por los equipos de búsqueda, pero la vastedad del territorio y las limitaciones tecnológicas de la época hacían de la localización de pruebas un desafío enorme. 75 días de angustia, esperanza, desesperación y movilización comunitaria estaban a punto de llegar a su fin. Lo que las familias y la sociedad española descubrirían sería más terrible de lo que cualquier escenario en sus mentes atormentadas podría haber imaginado. El caso Alcácer estaba a punto de transformarse de una tragedia local en un referente nacional. El 27 de enero de 1993, la terrible verdad finalmente saldría a la luz, y nada volvería a ser como antes. 27 de enero de 1993. 75 días después de la desaparición, los cuerpos fueron encontrados por 2 apicultores. El hallazgo ocurrió en una zona rural cercana a Tous, en la provincia de Valencia, en una montaña próxima al embalse de Tous. La ubicación era remota y de difícil acceso, lo que explicaba parcialmente por qué los cuerpos no habían sido descubiertos durante los meses de intensa búsqueda. La zona conocida como La Romana se convertiría en un nombre grabado para siempre en la historia criminal española. Cuando las autoridades llegaron al lugar, encontraron los restos mortales de las 3 jóvenes en avanzado estado de descomposición. La pericia inicial confirmó que se trataba de 3 personas del sexo femenino, con edades compatibles con las jóvenes desaparecidas de Alcácer. La identificación formal se realizaría mediante análisis forenses, incluyendo exámenes odontológicos y posteriormente pruebas de ADN, una tecnología aún relativamente nueva en la investigación criminal española de la época. La confirmación de que los cuerpos encontrados pertenecían a las 3 jóvenes de Alcácer marcó el fin definitivo de cualquier esperanza que las familias aún pudieran mantener. La desaparición se había transformado oficialmente en un triple homicidio de características particularmente brutales.
Para las familias, que habían vivido más de 2 meses entre esperanza y desesperación, la confirmación de la muerte de sus hijas representó el inicio de un proceso de duelo complicado por la atención mediática y la larga batalla judicial que seguiría. Los exámenes forenses revelaron que las jóvenes habían sido secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Los informes médicos, protegidos por secreto judicial, indicaban la naturaleza extremadamente violenta del crimen, detalles que impactaron incluso a investigadores experimentados. El análisis de la escena del crimen y de los restos mortales sugirió que los asesinatos no ocurrieron en el lugar donde se encontraron los cuerpos. Las víctimas fueron asesinadas en otro sitio y posteriormente trasladadas a esa área aislada, una conclusión que complicaba significativamente la investigación. Con el descubrimiento de los cuerpos, la investigación adquirió una urgencia diferente. Ya no se trataba de un caso de personas desaparecidas, sino de un triple homicidio con características especialmente graves. Investigadores especializados en crímenes violentos fueron designados para el caso. La Guardia Civil movilizó recursos técnicos y humanos especializados. La ubicación donde se encontraron los cuerpos se convirtió en el foco central de las investigaciones. ¿Quién conocía esa área remota? ¿Quién habría tenido motivos para elegir específicamente ese lugar para ocultar evidencia? Durante los meses siguientes al hallazgo de los cuerpos, la investigación siguió múltiples líneas. Los investigadores analizaron todos los aspectos posibles: conocidos de las víctimas, personas con acceso a la zona donde se encontraron los cuerpos, individuos con antecedentes criminales en la región. El trabajo investigativo se centró en establecer conexiones entre las víctimas y posibles sospechosos, analizando patrones de movimiento en la región durante el periodo relevante y examinando cualquier evidencia física que pudiera haberse preservada a pesar del tiempo transcurrido. Tras meses de investigación intensiva, las autoridades identificaron a los principales sospechosos. Miguel Ricard Tárrega, nacido en Catarroja, Comunidad Valenciana, el 12 de septiembre de 1969, fue identificado como uno de los involucrados en el crimen. Antonio Anglés Martínez, nacido en Sao Paulo el 25 de julio de 1966, también fue identificado como sospechoso principal. Según los registros, vivió solo un año en Brasil antes de emigrar a España, estableciéndose en el municipio valenciano de Catarroja. Según familiares y conocidos, Antonio Anglés era un delincuente habitual de carácter violento que solía agredir a su propia madre y hermanos. Tenía antecedentes por robo, asalto y tráfico de drogas. Miguel Ricard también poseía antecedentes criminales por delitos menores. Ambos se conocían del ambiente marginal de Catarroja y, crucialmente, conocían bien la región donde se encontraron los cuerpos. En septiembre de 1993, la Guardia Civil realizó las primeras detenciones relacionadas con el caso. Miguel Ricard fue detenido, pero cuando las autoridades llegaron para arrestar a Antonio Anglés, descubrieron que había desaparecido. La fuga de Antonio Anglés se convirtió en uno de los aspectos más intrigantes y frustrantes del caso. Informado por algún cómplice o por simple intuición, logró escapar horas antes de la operación policial planificada. A día de hoy, continúa desaparecido según los documentos oficiales. La búsqueda de Antonio Anglés movilizó recursos policiales en toda España y posteriormente se extendió a otros países europeos. Se convirtió en el hombre más buscado de España y su fuga generó teorías y especulaciones que perduran hasta hoy. Diferentes investigaciones situaron posibles localizaciones de Antonio Anglés en varios países, pero ninguna fue confirmada. Miguel Ricard fue sometido a interrogatorios intensivos. Inicialmente negó cualquier participación en el crimen, pero gradualmente, bajo la presión de las evidencias, su versión comenzó a cambiar. Según registros judiciales, Ricard eventualmente admitió conocer detalles sobre el crimen, pero intentó minimizar su participación, alegando coacción y que había sido forzado por Antonio Anglés a participar en los hechos. Los investigadores trabajaron para construir un caso sólido basado en las evidencias disponibles, los testimonios recogidos y la información proporcionada por Miguel Ricard durante los interrogatorios. La construcción del caso judicial fue compleja, involucrando análisis forenses detallado, reconstrucción
reconstrucciones de los hechos y coordinación de múltiples líneas de evidencia para establecer la responsabilidad criminal de los acusados. Durante todo el proceso, el caso atrajo intensa atención mediática, convirtiendo la investigación criminal en un espectáculo público sin precedentes en la historia española. La cobertura mediática influyó en la opinión pública y en los propios rumbos de la investigación. Con Miguel Ricard bajo custodia y Antonio Anglés prófugo, las autoridades judiciales comenzaron a preparar el juicio. El juicio por el crimen de Alcácer juzgó a Miguel Ricard, único acusado presente. La ausencia de Antonio Anglés significaba que solo una parte de la supuesta dupla criminal enfrentaría la justicia, situación que generó frustración en familias y sociedad. El caso suscitó gran interés mediático y controversia, no solo por la naturaleza del crimen, sino también por acusaciones de irregularidades en la investigación y teorías alternativas promovidas por diferentes grupos. Las complejidades jurídicas incluían la admisibilidad de ciertas evidencias, la fiabilidad de los testimonios y los procedimientos seguidos en la investigación inicial. Durante todo el proceso judicial, las familias enfrentaron no solo el duelo por la pérdida, sino también la presión mediática y las complejidades del sistema judicial. El proceso se extendió por años, prolongando el sufrimiento y dificultando un cierre emocional adecuado. Cada desarrollo del caso fue ampliamente noticiado, manteniendo la tragedia constantemente en la conciencia pública. El Ministerio Público trabajó para construir una acusación sólida contra Miguel Ricard basada en las evidencias y testimonios recogidos. El desafío era probar la culpabilidad sin la presencia del coacusado Antonio Anglés. Tras años de investigación y preparación legal, el caso estaba listo para juicio. El juicio se celebró entre mayo y julio de 1997 en la Audiencia Provincial de Valencia. La fase investigativa había terminado, pero quedaban preguntas fundamentales. ¿Se haría justicia? ¿Encontrarían las familias algún tipo de cierre? ¿Sería capturado Antonio Anglés, el fugitivo? El juicio se celebró entre mayo y julio de 1997 en la Audiencia Provincial de Valencia. Miguel Ricard fue juzgado como único acusado del crimen de Alcácer, es decir, el secuestro, violación y asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desiré Hernández. Este juicio se convertiría en un hito en la historia judicial española, no solo por la gravedad de los crímenes juzgados, sino también por la intensa cobertura mediática y las controversias que generó dentro y fuera de la sala del tribunal. La gran ausencia en el juicio fue Antonio Anglés, que permanecía prófugo. Esta situación creó una dinámica legal compleja. ¿Cómo juzgar adecuadamente un crimen que supuestamente involucraba a dos perpetradores cuando solo uno estaba presente en el tribunal? Antonio Anglés sigue desaparecido hasta hoy, convirtiéndose en una figura casi mítica en la conciencia colectiva española. Su ausencia sería constantemente recordada por la defensa de Miguel Ricard. La defensa de Miguel Ricard basó su estrategia en alegar coacción por parte de Antonio Anglés. Según esta versión, Ricard habría sido forzado a participar en el crimen bajo amenazas, presentándose más como víctima de las circunstancias que como un perpetrador activo. Esta estrategia buscaba minimizar la responsabilidad de Ricard, trasladando la culpabilidad principal al fugitivo Antonio Anglés. La defensa argumentaba que sin la presencia de Anglés no era posible establecer completamente la dinámica de los eventos. El Ministerio Público presentó un caso basado en la evidencia forense disponible, en los testimonios recogidos durante la investigación y en las propias declaraciones de Miguel Ricard durante los interrogatorios. Las pruebas incluían análisis forenses de los restos mortales de las víctimas, evidencias físicas recogidas en la escena del crimen y la reconstrucción de los movimientos de los acusados durante el periodo relevante. Cada pieza de evidencia fue meticulosamente presentada y examinada. Durante el juicio, Miguel Ricard mantuvo su versión de haber sido coaccionado por Antonio Anglés. Alegó que, aunque estuvo presente durante los hechos, no participó directamente en los asesinatos, intentando diferenciar entre presencia física y participación activa. Su testimonio fue crucial, siendo la única fuente directa de información sobre los acontecimientos de aquella noche terrible.
Sin embargo, la credibilidad de sus declaraciones fue constantemente cuestionada por la acusación. El juicio suscitó gran interés mediático y controversia. La cobertura fue intensa y en muchos aspectos sin precedentes en la historia del periodismo español. Cada día de juicio era ampliamente analizado y comentado en los medios. La intensa cobertura mediática generó preocupaciones sobre su posible influencia en el proceso judicial. Algunos observadores legales cuestionaron si la presión pública y mediática podría afectar la administración de justicia. Durante el juicio surgieron teorías alternativas sobre el caso. Diferentes grupos e individuos promovieron versiones alternativas de los hechos, cuestionando aspectos de la investigación oficial y sugiriendo otras posibilidades sobre los responsables. Estas teorías ganaron tracción en ciertos sectores de los medios y la opinión pública, creando una narrativa paralela que complicaba la percepción pública del caso. Algunas de estas teorías cuestionaban la solidez de las pruebas presentadas contra Miguel Ricart. El 5 de julio de 1997, Miguel Ricart fue condenado a 170 años de prisión por los asesinatos de Míriam, Toñi y Desiree. La audiencia de Valencia lo consideró culpable del crimen de Alcácer, en el que las 3 adolescentes fueron torturadas, violadas y asesinadas. La sentencia estableció que Miguel Ricart había participado directamente en los crímenes, rechazando su alegación de coacción. El tribunal consideró probada su responsabilidad en los secuestros, violaciones y asesinatos. Para las familias de las víctimas, la condena representó una victoria parcial de la justicia. Parcial porque solo uno de los 2 acusados había sido juzgado y condenado, mientras Antonio Anglés permanecía prófugo. Las familias expresaron satisfacción por la condena de Ricart, pero también frustración por la ausencia de Anglés en el proceso. La sensación de justicia incompleta permanecería durante los años siguientes. El juicio generó controversias jurídicas significativas. Algunos analistas legales cuestionaron aspectos del proceso, incluyendo la admisibilidad de ciertas pruebas y los procedimientos seguidos durante la investigación inicial. Estas controversias incluían debates sobre la suficiencia de las pruebas para sostener una condena de 170 años, especialmente sin el coacusado principal. El caso se convirtió en un estudio sobre los desafíos de la justicia penal en casos de alta visibilidad pública. El caso Alcácer estableció precedentes importantes en la jurisprudencia española sobre crímenes violentos, procedimientos investigativos y el manejo de casos con intensa cobertura mediática. Los tribunales superiores utilizaron el caso como referencia para establecer directrices sobre cómo equilibrar la libertad de prensa con el derecho a un juicio justo, cuestión aún relevante hoy. Miguel Ricart inició el cumplimiento de su sentencia. Durante su tiempo en prisión, mantuvo su versión de los hechos, alegando coacción por parte de Anglés. El sistema penitenciario español ofreció programas de rehabilitación, pero el caso de Ricart presentaba desafíos especiales debido a la naturaleza de los crímenes y la continua atención pública sobre su caso. Como es habitual en casos de condenas severas, la defensa presentó recursos y apelaciones, cuestionando distintos aspectos de la sentencia. Estos procedimientos se extendieron por años en el sistema judicial español, incluyendo debates sobre procedimientos, interpretación de pruebas y adecuación de la sentencia. Cada nivel de apelación fue minuciosamente examinado por instancias superiores. Incluso con Ricart condenado y preso, la búsqueda de Antonio Anglés continuó. Las autoridades españolas mantuvieron investigaciones activas siguiendo pistas en distintos países europeos y latinoamericanos. La Interpol emitió una orden internacional de búsqueda y captura y se realizaron operaciones basadas en posibles avistamientos de Anglés en varios lugares. Después de 21 años en prisión, Miguel Ricart fue liberado el 29 de noviembre de 2013. Su liberación se basó en el cumplimiento de los requisitos legales para libertad condicional establecidos por el sistema penitenciario español. Tras su liberación, Ricart concedió entrevistas manteniendo su versión de inocencia y alegando conspiración, lo que reavivó el interés público en el caso. En diciembre de 2022, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Ricart en un narcopiso de Barcelona, indicando que continuaba teniendo problemas con la justicia después de su liberación.
Esta detención demostró que su reintegración social no había sido completamente exitosa y que seguía involucrado en actividades delictivas, aunque distintas de los crímenes originales. La condena de Miguel Ricard, aunque representó una victoria judicial importante, dejó cuestiones abiertas sobre la justicia completa en el caso Alcácer. La ausencia de Antonio Anglés significó que solo una parte de la supuesta organización criminal enfrentó consecuencias legales. Para las familias y la sociedad española, la sensación de justicia incompleta permanecería. El caso continuaba técnicamente abierto mientras Anglés permaneciera prófugo. El juicio y condena establecieron precedentes importantes en la justicia penal española, influyendo en procedimientos investigativos, tratamiento de evidencias forenses y manejo de casos mediáticos, lecciones aún relevantes hoy. El impacto del caso Alcácer fue mucho más allá de lo judicial, reverberando en la sociedad, los medios y la cultura española, influyendo a generaciones futuras de periodistas, juristas y ciudadanos. El caso Alcácer no fue solo un hito en la historia criminal española, sino también una revolución en la manera en que los medios de comunicación cubrían los crímenes violentos. El evento mediático involucró al pueblo español en los años 90, estableciendo precedentes que influenciarían el periodismo europeo durante décadas. El programa ¿Quién sabe dónde?, presentado por Paco Lobatón, dedicó episodios especiales al caso, alcanzando audiencias que superaron todos los récords previos de la televisión española. Nació así un nuevo género televisivo que transformaría para siempre la relación entre crimen, medios y sociedad. El caso generó un circo mediático en el país, como documentaron los analistas de medios. La televisión española descubrió que los crímenes reales podían atraer audiencias masivas, revolucionando la programación y estableciendo nuevos estándares de entretenimiento televisivo. Esta revolución no se limitó a España. El modelo de cobertura desarrollado durante el caso Alcácer fue estudiado y replicado en otros países europeos, influyendo en el desarrollo de lo que hoy conocemos como True Crime en televisión y otros medios. Los programas dedicados al caso Alcácer registraron algunas de las mayores audiencias de la historia de la televisión española hasta ese momento. Millones de espectadores seguían religiosamente cada avance, cada teoría y cada nueva información sobre la investigación. Este fenómeno evidenció el apetito público por narrativas criminales reales, pero también planteó cuestiones éticas sobre la comercialización del sufrimiento humano y la transformación de la tragedia en entretenimiento. Las familias de Miriam, Toñi y Desiree se encontraron en el centro de un huracán mediático que frecuentemente sobrepasaba los límites del respeto y la dignidad. El dolor privado se convirtió en espectáculo público, con consecuencias duraderas para los familiares de las víctimas. Años más tarde, miembros de las familias criticarían duramente la explotación mediática de su sufrimiento, convirtiéndose el caso en un ejemplo paradigmático de los excesos del periodismo sensacionalista y sus repercusiones humanas. El tratamiento mediático del caso Alcácer influyó directamente en cambios en la regulación de los medios españoles. Se establecieron directrices más estrictas para la cobertura de casos criminales, especialmente los que involucraban menores. Estas reformas incluyeron restricciones sobre la identificación de víctimas, limitaciones en la exhibición de detalles gráficos de crímenes violentos y obligaciones éticas sobre el tratamiento de familias en duelo. El caso provocó una transformación radical en la percepción de seguridad de las familias españolas. La idea de que las pequeñas ciudades eran necesariamente seguras fue brutalmente cuestionada, modificando comportamientos sociales y familiares en todo el país. Estudios sociológicos posteriores documentaron cambios significativos en los hábitos de supervisión parental, especialmente en relación con adolescentes femeninas. Aumentaron drásticamente las inscripciones en cursos de autodefensa y se mejoraron los sistemas de comunicación familiar. El caso Alcácer catalizó debates nacionales sobre violencia de género y seguridad femenina, temas apenas emergentes en la España de los años 90. Las características del crimen obligaron a la sociedad española a confrontar realidades sobre violencia sexual que antes eran tabú. Organizaciones feministas utilizaron el caso para resaltar la necesidad de mayor protección para mujeres jóvenes y cambios en las actitudes sociales hacia la violencia sexual.
El caso se convirtió en un símbolo en la lucha por los derechos de las mujeres en España. El caso también influyó significativamente en los protocolos policiales para la investigación de desapariciones y crímenes violentos. Se establecieron nuevos procedimientos para casos de menores desaparecidos, incluyendo respuestas más rápidas y el uso de recursos tecnológicos avanzados. La modernización de los laboratorios forenses se aceleró, con mayor inversión en tecnología de ADN y otras técnicas investigativas, demostrando la importancia de la evidencia científica en la resolución de crímenes complejos. El uso de análisis de ADN en el caso Alcácer, aún incipiente en España en los años 90, fue un hito en la modernización de la investigación criminal. El caso impulsó la adopción de tecnologías forenses avanzadas en todo el país, incluyendo equipamiento, capacitación del personal y establecimiento de protocolos estandarizados para la recolección y análisis de pruebas, convirtiéndose en norma en la investigación criminal española. El caso generó múltiples teorías alternativas y conspirativas que circularon ampliamente en medios y opinión pública, aunque muchas carecían de base factual sólida, influyeron significativamente en la percepción pública y demostraron el poder de las narrativas alternativas en la era de la comunicación masiva. Alcácer trascendió fronteras nacionales, siendo objeto de interés y análisis en otros países europeos y americanos. Documentales y análisis sobre el caso se produjeron internacionalmente, convirtiéndolo en un estudio global. Esta proyección internacional contribuyó a establecer estándares sobre cómo los casos criminales de alta visibilidad deben ser tratados por medios y autoridades, influyendo prácticas en múltiples países. El caso se convirtió en material de estudio obligatorio en facultades de Derecho, Periodismo y Criminología en toda España. Las complejidades legales, éticas y sociales ofrecieron lecciones valiosas para futuras generaciones. Se desarrollaron cursos específicos analizando los aspectos legales, mediáticos y sociales, preparando a los profesionales para manejar situaciones similares de manera más ética y adecuada. El caso inspiró múltiples obras culturales, incluyendo libros, documentales y análisis académicos, contribuyendo a mantener el caso en la conciencia colectiva y transmitir sus lecciones a nuevas generaciones. La representación cultural varió desde análisis serios y respetuosos hasta exploraciones más sensacionalistas, reflejando tensiones entre información, entretenimiento y respeto a las víctimas. Alcácer catalizó la modernización de aspectos del sistema judicial español, incluyendo mayor uso de tecnología, mejores procedimientos para casos de alta visibilidad y protocolos mejorados para protección de víctimas y familiares. Estos cambios abarcaron desde aspectos técnicos hasta reformas procedimentales, buscando equilibrar transparencia judicial y dignidad de las personas involucradas. El caso provocó una transformación radical en la percepción de seguridad de las familias españolas. La idea de que las pequeñas ciudades eran necesariamente seguras fue brutalmente cuestionada, modificando comportamientos sociales y familiares en todo el país. Estudios sociológicos posteriores documentaron cambios significativos en los hábitos de supervisión parental, especialmente en relación con adolescentes femeninas. Aumentaron drásticamente las inscripciones en cursos de autodefensa y se mejoraron los sistemas de comunicación familiar. El caso Alcácer catalizó debates nacionales sobre violencia de género y seguridad femenina, temas apenas emergentes en la España de los años 90. Las características del crimen obligaron a la sociedad española a confrontar realidades sobre violencia sexual que antes eran tabú. Organizaciones feministas utilizaron el caso para resaltar la necesidad de mayor protección para mujeres jóvenes y cambios en las actitudes sociales hacia la violencia sexual. El caso se convirtió en un símbolo en la lucha por los derechos de las mujeres en España. El caso también influyó significativamente en los protocolos policiales para la investigación de desapariciones y crímenes violentos. Se establecieron nuevos procedimientos para casos de menores desaparecidos, incluyendo respuestas más rápidas y el uso de recursos tecnológicos avanzados. La modernización de los laboratorios forenses se aceleró con mayor inversión en tecnología de ADN y otras técnicas investigativas, demostrando la importancia de la evidencia científica en la resolución de crímenes complejos. El uso del análisis de ADN en el caso Alcácer, aún incipiente en España en los años 90, fue un hito en la modernización de la investigación criminal. El caso impulsó la adopción de tecnologías forenses avanzadas en todo el país, incluyendo equipamiento, capacitación del personal y establecimiento de protocolos estandarizados para la recolección y análisis de pruebas, convirtiéndose en norma en la investigación criminal española. El caso generó múltiples teorías alternativas y conspirativas que circularon ampliamente en medios y opinión pública,
Aunque muchas carecían de base factual sólida, influyeron significativamente en la percepción pública y demostraron el poder de las narrativas alternativas en la era de la comunicación masiva. Alcácer trascendió fronteras nacionales, siendo objeto de interés y análisis en otros países europeos y americanos. Documentales y análisis sobre el caso se produjeron internacionalmente, convirtiéndolo en un estudio global. Esta proyección internacional contribuyó a establecer estándares sobre cómo los casos criminales de alta visibilidad deben ser tratados por medios y autoridades, influyendo prácticas en múltiples países. El caso se convirtió en material de estudio obligatorio en facultades de Derecho, Periodismo y Criminología en toda España. Las complejidades legales, éticas y sociales ofrecieron lecciones valiosas para futuras generaciones. Se desarrollaron cursos específicos analizando los aspectos legales, mediáticos y sociales, preparando a los profesionales para manejar situaciones similares de manera más ética y adecuada. El caso inspiró múltiples obras culturales, incluyendo libros, documentales y análisis académicos, contribuyendo a mantener el caso en la conciencia colectiva y transmitir sus lecciones a nuevas generaciones. La representación cultural varió desde análisis serios y respetuosos hasta exploraciones más sensacionalistas, reflejando tensiones entre información, entretenimiento y respeto a las víctimas. Alcácer catalizó la modernización de aspectos del sistema judicial español, incluyendo mayor uso de tecnología, mejores procedimientos para casos de alta visibilidad y protocolos mejorados para protección de víctimas y familiares. Estos cambios abarcaron desde aspectos técnicos hasta reformas procedimentales, buscando equilibrar transparencia judicial y dignidad de las personas involucradas. 3 décadas después, Antonio Anglés sigue desaparecido, según registros oficiales. La búsqueda ha utilizado y sigue utilizando las tecnologías más avanzadas disponibles, incluyendo cooperación internacional y análisis de datos digitales. Esta búsqueda representa no solo justicia criminal, sino también un símbolo de persistencia del sistema judicial en casos de gran relevancia social. El legado del caso Alcácer incluye lecciones fundamentales sobre la relación entre medios, justicia y sociedad. Mostró tanto el poder positivo de la atención mediática para movilizar recursos